Hola, buen día. Sigo haciendo algunos videos con PowerPoint porque queda mucho más prolijo, pero sigo insistiendo que son más lindos los videos con pizarrón. Pero se pueden complementar los dos perfectamente. Yo ahora voy a poner la fotito mía, se me ve la carita ahora, después lo elimino porque si no, no se ve todos los dibujos que yo quisiera que pudieran ver. Si los dibujos los hiciera yo en el pizarrón, seguramente quedaría muy desprolijo, como lo que vemos acá. Con esto tenemos todos los temas fundamentales, incluso algo de ecuaciones, donde voy a ir guiando con este pizarrón que va a ir indicando qué es lo más importante. Ahora me elimino de esa foto. El tema es estados de la materia. Nosotros sabemos que en la materia existen sustancias que están en estado sólido, naturalmente, sustancias que naturalmente están en estado líquido y hay sustancias que naturalmente están en estado gaseoso. Eso depende básicamente por el tipo de enlace y por la masa molecular. Son varios factores que influyen. Pero ahora vamos a ver paso por paso qué pasa con las sustancias que naturalmente son gaseosos, qué pasa, qué propiedades tienen las sustancias que naturalmente son líquidas y qué pasa con sustancias que naturalmente son sólidas. ¿Qué quiere decir cuando digo normalmente? Normalmente quiere decir en condiciones normales de presión y temperatura. En esas condiciones están en ese estado ciertas sustancias que existen en la naturaleza. Siempre hablando de sustancias puras. Ya al tener una mezcla, estoy hablando de otro tema. Acá hablamos de sustancias puras que se pueden encontrar en tres estados diferentes. Los que son sólidos, líquidos, gaseosos tienen masa y volumen. Ambos tienen masa, tienen una cantidad de materia y tienen un volumen. Pero los sólidos y los líquidos tienen un volumen propio. El sólido en la forma propia del sólido, el líquido en la forma del recipiente donde se contiene. Pero ambos, sólidos y líquidos, tienen su volumen propio, no los puedo comprimir. En cambio, los gases no tienen ni forma ni volumen propio. Por eso se puede variar el volumen de un gas y se lo puede comprimir. Después veremos qué pasa puntualmente con estas sustancias. Bien, las sustancias sólidas, líquidas o gas están naturalmente en esas condiciones, depende de su estructura, depende del tipo de enlace. En un sistema aislado, por calentamiento, los sólidos se funden y los líquidos solidifican por enfriamiento. Ese cambio de fusión y solidificación o congelación, cualquiera de los dos nombres están correctos, se producen en una temperatura y presión normal a un valor de lo que llamamos punto de fusión. Entonces los científicos lo que miden es el punto de fusión o punto de solidificación que van a coincidir para un sólido y un líquido. Suponemos el agua va a estar en estado sólido por debajo de 0 grados centígrados y como líquido por arriba de 0 grados centígrados y por debajo de 100 grados centígrados. Ese proceso será un proceso físico, no es químico. Lo que hago es fundirlo, cambiar el estado, sigue siendo la misma sustancia. Hay sustancias que naturalmente son líquidas y se transforman en vapor y hay sustancias que naturalmente son gaseosas, son estructuras diferentes. Si es gaseosa es porque la molécula es no polar, no se atrae entre sí y naturalmente
hay más repulsión que atracción entre esas moléculas. Ese líquido que por calor se transforma en vapor, lo hace en dos etapas. La vaporización tiene dos etapas. Una es la evaporación. Todos los líquidos se evaporan. A cualquier temperatura se evaporan los líquidos. Algunos más rápido que otros. El alcohol lo tapamos porque si no se evapora más rápido. El agua no es necesario taparlo porque demora mucho más en evaporarse. La evaporación es algo superficial y puede ser a cualquier temperatura. Ahora, cuando todo ese líquido tiene una presión de vapor que va a ir aumentando a medida que va aumentando la temperatura, llega un momento en que entra en ebullición cuando la presión del líquido es igual a la presión atmosférica. Ahí es donde entra en ebullición, que es la otra etapa de vaporización. El punto de ebullición es un valor que aparece, y sabemos cuál es el punto de ebullición de las sustancias que se conocen en un sistema aislado. Ese vapor puede condensar y se transforma nuevamente en líquido. En cambio, si es un gas, a veces enfriar no alcanza. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición de un gas es muy baja, es menos 200 y pico grados centígrados. Es tan bajo que se debe licuar. Por presión se comprime el gas y se transforma en líquido. Pero ahí es una cuestión, también es una cuestión física, sigue siendo la misma sustancia, solo que además de enfriar se debe licuar, o sea, ejercer una presión. Y hay algunos sólidos que pueden transformarse en vapor o el vapor en sólido sin pasar por el estado líquido. Y son sustancias que naturalmente deberían ser gaseosas, como el naftaleno o el yodo. Y se subliman, directamente pasan como vapor. Hablamos de qué pasa con el estado gaseoso. Yo acá busqué dibujitos de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, argón, el helio. Son sustancias que naturalmente son gaseosas, están muy separadas. Pero en esos tubos están comprimidos. Entonces nos traen, me dice, en mi casa me traen el gas de garrafa. Mentira, me lo traen como líquido, porque me lo licúan y me lo llenan, lo comprimen y ese tubo está lleno de ese gas, que se licúa como líquido. Cuando yo abro ese tubo, sale como gas, porque naturalmente es gaseoso. Cuando ya me quedo sin ese gas, no quiere decir que me quedé sin el metano o el etano. Lo que pasa es que en ese tubo me queda ese gas a presión normal, a la presión que tengo atmosférica. Por lo tanto, no lo puedo descomprimir, no lo puedo sacar de ahí porque ese tubo es muy duro, no lo puedo sacar de ahí. Pero realmente eso que compré comprimido como líquido, cuando está vacío, porque no siento más el ruidito, es porque quedó como gas. Y ahí me lo llevan a comprimir otra vez. Bueno, ¿qué pasa con las sustancias que son gaseosas? Hay 4 variables que yo tengo que ver. Para los gases me interesa la presión, que es el movimiento que hay en esas moléculas. El volumen, que puede modificarse. Yo puedo comprimir, agrandar, achicar ese volumen. La temperatura y la cantidad de sustancias que yo tengo. La cantidad de moles, que es lo que vamos a marcar. ¿En qué unidades medimos? Bueno, la presión la podemos medir en atmósfera, en milímetros de mercurio, en pascal. ¿El volumen en qué lo puedo medir? En mililitros, en litros, en centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. La temperatura lo medimos en grados centígrados o Celsius, pero para aplicar cualquiera de las ecuaciones que vamos a ver, tenemos que trabajar con temperatura absoluta, que se usa en Kelvin. Y después tendremos que trabajar con moles. Si el dato lo tengo en gramos, vamos a tener que averiguar los moles o hay algunas deducciones que podré sacar. Recuerden esto, una atmósfera
son las condiciones normales de presión. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio o 101.325 pascal. O puede ser que me trabaje en kilopascal, que sería 101,325 kilopascal. Después, para algunas cosas vamos a tener que trabajar sí o sí en atmósfera, así que tengo que saber esas equivalencias. El volumen, para lo que vamos a utilizar en algunos casos, podemos trabajar en mililitros, que equivale a los centímetros cúbicos, o sí en algunas situaciones tengo que trabajar en litros, que equivale a 1000 mililitros o 1 decímetro cúbico. La temperatura absoluta son los grados centígrados que me dan como dato más 273. Siempre tengo que trabajar en Kelvin. Acá no hay excepción. Si el dato me lo dan en Kelvin y después me piden grados centígrados, restaré para saber cuánto pesa, qué temperatura tengo en grados Celsius. Pero en realidad, para todas las ecuaciones que tenemos que trabajar, siempre vamos a trabajar en Kelvin. Bueno, hay distintas leyes como la ley de Boyle-Mariotte. Él lo que verificó que entre la presión y el volumen de un gas, suponiendo que se trabaja a la misma temperatura y la misma cantidad de moléculas, entre presión y volumen hay una relación inversamente proporcional. Cuando vamos ejerciendo más presión, amontonamos las moléculas, el volumen va a ser menor a una temperatura constante. Entonces, cuanto más presión ejercemos, menor volumen voy a tener. Va a ser proporcional. En este ejemplo tenemos una presión de una atmósfera en un volumen de 1,5 litros. Al duplicar la presión, de presión 1 a presión 2, el doble de presión, su volumen fue la mitad. Esto saca como deducción que entre la presión y el volumen hay una relación inversamente proporcional. O sea, su constante va a depender de la temperatura y la cantidad de moléculas. Y el gráfico es una hipérbola equilátera y están marcados con 3 colores distintos para indicar que estamos con distintas cantidades de moléculas o distintas temperaturas, pero entre presión y volumen, manteniendo constante los otros dos factores, hay una relación inversamente proporcional. Es una hipérbola equilátera. Charles investigó otra cuestión, que había una relación entre volumen y temperatura. Supongamos que yo quiero la misma cantidad de presión. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Esas moléculas que se están calentando, va a ser, al calentar el sistema, esas moléculas se van a mover más rápido. ¿Qué hago para que tenga la misma presión que antes? Puedo aumentar el volumen. Entonces, con esto se pudo deducir que al aumentar la temperatura, si queremos mantener la cantidad de moles o moléculas y la presión, se puede aumentar el volumen. Para que ese factor sea proporcional, eso quiere decir que a más temperatura voy a necesitar más volumen. Pero para que sea proporcional, es directo, pero para que sea proporcional se debe trabajar con temperatura absoluta. Se investigó que entre temperatura y presión hay una relación directa. Para que sea proporcional se debe pasar por el 0, y no serán 0 grados centígrados, son 0 grados Kelvin, una recta que pasa por el origen, que es presión con respecto a temperatura o volumen con la temperatura. Entonces, entre volumen y temperatura hay una relación directamente proporcional, pero siempre temperatura absoluta. La temperatura absoluta lo sacamos a partir de los grados centígrados que nos dieron como dato más 273.
Si el dato ya lo tengo en Kelvin, listo, no tenemos que hacer nada. Sino recuerden que siempre se trabaja con temperatura absoluta. Bueno, si nosotros estamos en un volumen fijo, no puedo modificarlo, y se ejerce más presión, pero el volumen no se puede modificar, esa temperatura va a influir también. Si yo estoy calentando ese sistema, esas moléculas se van a mover más rápido y el volumen no lo modificamos. Por lo tanto, esas moléculas van a chocar más rápido y van a ejercer más presión. Entonces, el mismo gráfico que vimos recién, entre presión y temperatura hay una relación directamente proporcional, trabajando con temperatura absoluta. Esto va a existir si el volumen y la cantidad de moléculas se mantiene constante. O sea que esa recta que pasa por el origen tiene que pasar por temperatura absoluta. Siempre trabajaremos en grados Kelvin. Si después me pide, mi incógnita es en grados centígrados, haré todos los cálculos en Kelvin y después resto los 273 para la respuesta en grados centígrados. Y acá tengo las tres leyes en una. La ley de Boyle, P por B igual a P por B. La de Gay-Lussac, P sobre T igual a P sobre T. La de Charles, B sobre T igual a B sobre T. O aplico todo junto. P por B sobre T es igual a P por B sobre T. ¿Cuándo voy a aplicar esta ley combinada de estas tres leyes? Cuando tengo los tres datos. Entre P y B hay una relación inversamente proporcional, pero individualmente B sobre T o P sobre T es directamente proporcional. Por lo tanto, si tengo los tres datos, entonces tendré que manejar esta ecuación junta. Voy a tener 5 datos y una incógnita. Ojo con los despejes. Esta ecuación incorpora a todos los factores, a la presión, al volumen, al número de moles, a R. Acá realmente estamos hablando con la constante universal de los gases ideales. Esa constante ya no depende de nada. Y la temperatura absoluta, siempre trabajando con lo mismo. Entonces, esta ecuación es muy importante. Yo voy a trabajar con esta ecuación si tengo todos los factores incorporados. Presión por volumen, entre presión y volumen hay una relación inversamente proporcional, por eso están multiplicados. Van a ser proporcionales con respecto al número de moles, a R, que es la constante universal de un gas. Recuerden, acá está anotado, 0,082 atmósfera por litro sobre Kelvin por mol por la temperatura absoluta. Entonces, entre N, número de moles, y la temperatura absoluta, también hay una relación inversamente proporcional o inversa. Cuantos más moles tengo, menos temperatura si los otros factores estuvieran constantes. De esto, lo importante, el despeje es fácil. El tema es que la presión tiene que estar en atmósfera, el volumen tiene que estar en litros o decímetros cúbicos, N serán los moles y temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Por qué? Porque la constante está en estas unidades, en atmósfera, en litros, en Kelvin y en mol. Como está en atmósfera y en litros, presión y volumen debe estar en esas unidades también. Ahora, no siempre sabemos cuántos moles hay. Entonces, hay unas ecuaciones que son derivadas de esta, que es la ecuación general de un gas, donde N, que son los moles, me va a dar la masa sobre la masa molar. De eso puedo calcular los moles. O la densidad, que es la masa sobre volumen. De acá puedo deducir dos ecuaciones, que P por B es igual a masa sobre masa molar. Esto sería el número de moles
por R por T. Esta ecuación la utilizaría si trabajo con masa o me preguntan la masa molar o trabajo con estos dos datos. Esto acá me sirve solamente para una sustancia, no una mezcla de sustancias. Tendría que hacerlo por separado porque cada sustancia tiene su masa molar. Puedo trabajar con esta ecuación si trabajo con masa y masa molar, o si no, previamente trabajo o calculo los moles. Y después utilizo P por B igual a N por R por T. Ahora, de acá yo puedo pasar la masa molar arriba, el volumen abajo, y masa sobre volumen ya sé que va a ser la densidad. Entonces, P por B va a ser, pasando la masa molar arriba y el volumen abajo, me va a quedar la presión por la masa molar me va a dar igual a la densidad por R y por T. Y despejo, la densidad me va a dar masa molar por presión sobre R y T. Esta ecuación la puedo aplicar si trabajo con densidad o me preguntan la densidad. Entonces, estas ecuaciones de densidad y de masa molar, estos casos es cuando tengo una sustancia pura, no cuando tengo una mezcla. Cuando tengo una mezcla, tendré que hacer los cálculos por separado u otra cuestión. ¿Qué pasa si yo en lugar de tener un gas, tengo una mezcla de varios gases? Bueno, entonces, esa mezcla de gases, como por ejemplo el aire, tiene una presión determinada. Esa presión va a depender de cuántas moléculas tengo. Pero de acá va a salir las leyes de las presiones parciales de Dalton. O sea que la presión total de una mezcla de gases va a ser igual a la suma de las presiones parciales de cada una de estas sustancias. ¿De qué va a depender? De cuántas moléculas tiene. Cuantas más moléculas tenga ahí adentro, más presión va a ejercer. Entonces, la presión parcial de cada una de estas sustancias, siempre presión parcial, una de las maneras de calcular es igual a la fracción molar. Fracción molar es el número de moles de esa sustancia dividido el número total de moles por la presión total. La presión de la otra sustancia gaseosa va a ser igual a la fracción molar de la sustancia B, los números de moles de B sobre el número total de moles, por su presión total, igual para la sustancia C, D, para todas las sustancias que tenga. ¿Cuándo voy a aplicar esto? Cuando tengo la presión total y tengo los moles. Si yo no tengo los moles, pero tengo la masa, yo previamente tengo que calcular los moles. Los moles es la masa del compuesto dividido la masa molar. Ojo que hay muchos gases que son diatómicos, ¿no? Entonces, su masa molar es lo que encuentro en la tabla por 2. Entonces, los moles, si no me lo dieron como dato, pero me dieron los gramos, lo puedo calcular. Entonces, calculo individualmente los moles de cada sustancia y después los sumo para saber el número total de moles. Ahora, supongamos que a mí ya además me están diciendo el volumen que tengo en este recipiente donde está esta mezcla. A lo mejor yo puedo aplicar P por B igual a N por R por T. Averiguo la presión individual de cada moles A, B, C y después sumo las presiones totales. O sea, depende de los datos, puedo resolver lo de las presiones parciales de Dalton. Esta ecuación la puedo utilizar ¿cuándo lo voy a usar? Cuando no tengo el volumen. Si no sé el volumen, no lo puedo hacer. Ahora, si yo tuviera el volumen y tuviera los moles, puedo calcular las presiones parciales usando P por B igual a N por R por T y después sumar todas las presiones parciales. Bueno, esta ecuación incorpora
a los gases reales. O sea, todo lo que estuvimos viendo es lo ideal, pero cada gas individualmente tiene su masa y su volumen propio y su presión propia. Por lo tanto, lo real no es exactamente igual a lo ideal. Hay una ecuación que incorporaría la presión propia de un gas y el volumen propio de un gas. ¿Qué es incorporar? Además de P por B igual a N por R por T, se incorpora a esa presión corregida. Lo que hacemos es corregir eso, es la presión que teóricamente debería tener más A, que es una constante, que cada gas tiene su constante propia, no la pueden saber, se lo tienen que dar como dato, por los moles y el volumen propio, y el volumen corregido restándole el número de moles propio con otra constante B que cada sustancia gaseosa tiene como real. Entonces, la presión ideal es igual a la presión real, lo real que se formó, más ese factor. Y el volumen ideal es igual a la presión real menos esa constante B. Esa diferencia es mínima. Les pueden dar esos datos a nivel universitario, solamente a nivel universitario, si en la facultad se los pide. Si no, nosotros trabajamos todo en condiciones ideales. O sea, la diferencia entre un real y uno propio, uno real y uno ideal, es mínima esa diferencia. A menos que se lo exijan, no es necesario utilizarlo. Pero es una ecuación muy importante y se puede explicar mucho en la teoría, les pueden pedir. Y de acá surge otra ley muy importante, que es lo de Graham. Además de todo esto, nosotros sabemos que los gases se pueden ir escapando de un recipiente donde está, en un lugar por donde no le puedo sacar. Si está tapado acá, no puedo salir, pero si yo retiro o le hago un agujerito, el gas se va a escapar. Tiene la posibilidad de irse de este sistema. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener una difusión o una efusión. La difusión hace que la mezcla gradual de las moléculas de un gas con moléculas las moléculas del otro gas. Entonces, considerando dos moléculas diferentes, de gases diferentes. Entonces, empiezan a mezclarse entre ellos. Y si pasan por un orificio muy pequeño, la efusión es que salir de ahí va a depender del tamaño que tiene cada uno de estos gases. De todos modos, son tan pequeños que todos van a ir saliendo para el otro lugar que está vacío, para tener la misma presión de los dos lados. ¿Qué dice esta ley? Esta ley lo que establece es que la velocidad de difusión o efusión, cualquiera de los dos casos, iniciales y finales, son inversamente proporcionales con respecto a la raíz cuadrada de la masa molar final sobre la masa molar inicial. Por eso esto es inverso. Es la raíz cuadrada de la relación inversamente proporcional, porque entre volumen 2 y masa molar 2 hay una relación inversamente, porque uno está dividiendo, el otro está arriba. Por eso entre volumen 2 y volumen 1 hay una relación directamente proporcional. Entre masa 2 y masa 1 también hay una relación, pero es raíz cuadrada. Lo que tendremos que hacer es esta raíz cuadrada, todo esto ponerlo al cuadrado. Como esta raíz cuadrada pasaría al cuadrado,
Y con eso me pide o la densidad o la masa molar del compuesto. Esto puede ver para masa molar o para densidad, para cualquiera de los dos casos. Todo esto son propiedades y leyes a partir de los gases. Acá estoy hablando de otro tipo de estado, que es el estado líquido. Miren cómo se mueve este líquido, qué lindo que se está moviendo. Sustancias que naturalmente son líquidas tienen otras propiedades. Tienen que ver con que fluyen, tienen viscosidad, hay sustancias que son más esponjosas, algunas pegajosas, otras no. Hay distintas propiedades que tienen su volumen propio y va a ir adaptándose al recipiente donde lo llevo. Entonces, ¿qué propiedades voy a mirar? La tensión superficial, un bicho que está arriba de el agua, ¿y por qué no la rompe? ¿Por qué no? Porque hay una tensión superficial, que es una propiedad. La viscosidad, si es viscoso o no, tienen un punto de ebullición. ¿Qué es lo que pasa con los líquidos? Se empiezan a mover, van ejerciendo una presión de vapor hasta que llegan al punto de ebullición. Llegan al punto de ebullición cuando esa presión del líquido es igual a la presión atmosférica. Si es un sistema abierto, se van evaporando y después entran en ebullición cuando todo el líquido está en movimiento constante. Capilaridad también. Los tubitos estos más anchos, menos anchos, hacen que va ascendiendo el líquido por una presión que hay entre las moléculas, fluidez va modificándose. Estas propiedades las vamos a ir explicando un poquito. Bueno, acá tenemos la capacidad de fluidez y viscosidad. Ese líquido, en realidad esas pelotitas que vemos en azul no deberíamos verlos. Eso vería un líquido así, todo homogéneo, porque estoy hablando de la misma sustancia, pero es una manera de representar. Entonces, a mayor temperatura va a ir moviéndose las partículas, se van a mover cada vez más rápido. Mientras más resistencia tiene, ¿qué es lo que va a pasar? Va a fluir y va a formar otra modalidad. Bueno, la viscosidad se refiere a la resistencia que posee algún líquido durante su fluidez, el momento que se está moviendo. Supongamos que yo tiro agua, el agua fluye. Tiro miel, hago una chanchada, pero bueno, para esto. El aceite, se me cae el aceite, también fluye, intermedio entre la miel y el agua. O sea, cada líquido tiene una fluidez propia. La viscosidad, por lo tanto, bueno, es una de las principales características de los líquidos. Y eso lo que hace es determinar cuál es su resistencia para fluir o deformarse. Entonces, la viscosidad, cuanto más viscoso es una sustancia, es cuanto menos puede fluir. Entonces, los aceites, no solamente los de alimentos, sino que se necesita para los motores y eso, son los que tienen más fluidez o menor fluidez. Tienen resistencia a fluir los que tienen más viscosidad. Hay una manera de medirlo, que es un aparatito que se llama viscosímetro, que me va a medir si es más viscoso o no que otra sustancia. También nos damos cuenta solos, pero bueno, a nivel internacional, digamos, más elevado, uno tiene que hacer un cálculo o medir el aparatito. Y después, lo que puede influir también, también es la temperatura. A más temperatura fluye más que a temperaturas bajas. Entonces, tengo que imaginar la diferencia entre la miel, el aceite, el agua, cuánto fluye uno, cuánto resiste el otro. Y la viscosidad es como que fuera algo opuesto a fluir.
Bueno, y la viscosidad y fluir o no fluir tiene que ver con otro factor que la capilaridad. O sea, si ese líquido nosotros lo hacemos pasar a partir de un tubito, veremos si ese menisco que se formó, esa forma, depende de las formas de adhesión y de repulsión o de cohesión que hay entre un líquido y otro líquido. Este ejemplo A sería el caso del agua, que fluye rápido. Este otro ejemplo, que es el menisco convexo, es otra forma de fluir. Este fluye mucho menos. Puede ser el mercurio, por ejemplo. Entonces, son mayores las fuerzas de adhesión, quieren quedar y esto quiere fluir. Eso tiene que ver con si esa sustancia tiende a mayor viscosidad o no. Entonces, eso tiene que ver con la fuerza de atracción, si las moléculas corresponden a una fuerza de atracción intermoleculares entre moléculas diferentes, y esto entre las moléculas semejantes. Entonces, la tendencia del agua a ascender por un tubo en contra de la fuerza de gravedad es un gráfico que correspondería a un menisco cóncavo. Otro líquido que tenga menor fluidez tendrá otra forma de menisco. La tensión superficial, yo acá tengo agua y le pongo un metal. Esto es metal. ¿Cómo que ese metal no se me va al fondo? Porque es como que el agua forma como una pielcita. Ahora, si yo esto lo pincho, aprieto esto, se me viene al fondo, porque ese metal tiene mayor densidad que el agua. Pero esa tensión superficial hace que sostenga esa piel por la tensión propia que hace esa superficie. Esa tensión superficial es proporcional con respecto al radio del capilar, si es más ancho o más chico, la altura, el nivel, la diferencia, la altura entre el líquido y el capilar, la densidad del líquido. La densidad del agua es 1, la densidad del mercurio es altísima, por eso daría otra forma el menisco, y de la fuerza de gravedad. Entonces, no es que tengamos que hacer este calculito, pero la tensión superficial es una propiedad muy importante, que cada líquido tiene un valor diferente, porque va a depender de su densidad, básicamente. Bueno, otra propiedad que tienen los líquidos es la presión de vapor de los líquidos. Acá tenemos dibujado un líquido y sus moléculas tratan de evaporarse. Cerramos esto en un lugar cerrado, tratan de evaporar, pero los que se evaporan se transforman, las moléculas que tratan de vaporizarse se van a transformar en vapores, pero estos también, parte de estas moléculas tratarán de condensarse. Entonces, llegará un momento en que voy a estar en equilibrio, cuando la presión que tengo en el recipiente va a coexistir con la presión del líquido. Ahí tengo mi límite. Entonces, van a existir al mismo tiempo el vapor que el líquido en equilibrio. No quiere decir que tengo la misma cantidad de los dos. Quiere decir que tengo la misma fuerza o el mismo tiempo en que se vaporiza a que se condensa. Entonces se mantiene constante las concentraciones de vapor y de líquido. Esto suponiendo que mantenemos la temperatura del sistema. Si nosotros estuviéramos todo el tiempo cambiando la temperatura, también cambiamos las presiones. Bueno, entonces esta cuestión de la presión de vapor
ese líquido ejerce una presión en el sistema. Cuanto más temperatura hay, mayor presión de vapor tendremos en el sistema y se va a mantener el vapor saturado cuando la presión del estado líquido coincide con la presión del estado de vapor. No quiere decir que entró en ebullición, va a entrar en ebullición cuando la presión del líquido coincide con la presión atmosférica, pero eso es en un sistema abierto. En un sistema cerrado van a coexistir la presión del líquido y la presión de vapor. Por eso estamos hablando de equilibrio. Y equilibrio siempre implica algo dinámico. No quiere decir que, bueno, acá tengo 3 moléculas como gas y todo el resto como líquido. Bueno, esas 3 que están como gas van a caer y se van a transformar como líquido. Y las de líquido van a saltar al vapor y así simultáneamente va a seguir en equilibrio y se va a estar moviendo todo el tiempo la reacción. Pero es físico esto, ¿no? Acá tengo gráficos de curvas de líquidos distintos. Fíjense, tengo el éter, es una sustancia que tiene una sustancia que entra en ebullición a 34 grados centígrados. Entonces, a 200 grados centígrados tiene una presión de vapor determinada, a 400 más, a 600 más. Cuando llego a 760 milímetros de mercurio, entré al punto de ebullición de la sustancia. El éter es una sustancia que tiene mucho olor. Cuanto más olor tenga una sustancia, su presión de vapor llega más rápido a 760 milímetros de mercurio, porque su punto de ebullición es más bajo que la del agua. Tengo el alcohol común, el etanol. Hierve a 78 grados centígrados, 80 grados centígrados, por ahí. Entonces, a presión baja va a ir aumentando su presión de vapor hasta que yo llego a 760 milímetros de mercurio. Y ahí entra en ebullición. Y también tiene olor. No tanto como el éter, pero tiene olor el alcohol. Ahora, cuando estoy hablando del agua, va a ir aumentando su presión de vapor, pero recién al llegar a 100 grados centígrados, entra en ebullición, cuando la presión es de 760 milímetros de mercurio. Cualquiera de estos casos de presión es no saturada. Acá es saturada. Y arriba del punto de ebullición sería sobresaturada. Bueno, dentro del estado sólido tenemos distintos tipos de sólidos. Se les llama cristales metálicos a los que son exclusivamente metales que se han transformado en cationes y los electrones que están dando vuelta, con las propiedades que nosotros ya habíamos visto. Los cristales moleculares son los que se refieren a los que forman enlaces covalentes, que forman moléculas muy grandes, muchos átomos, y además que forman estructuras diferentes porque se están unidos entre sí. Esas moléculas o cristales pueden ser los que son iónicos, otro tipo de enlace, puntos reticulares que tienen formas que van a depender de qué cationes y qué aniones tenemos, qué cantidad y qué tamaño. Tienen dureza, quebradizo, todos puntos de fusión altos. Y tenemos las redes covalentes, que son uniones de muchos átomos del mismo elemento. Entonces terminan siendo sólidos porque o son metálicos, o son iónicos, o son redes covalentes de muchos átomos que se unen entre sí, o son moléculas covalentes no polares pero de masa molar grande. Entonces los sólidos pueden ser de cualquier tipo de enlace. No es lo mismo que en el caso de los gases, que yo ya sé qué tipo de enlace tendrán los gases. Esto tendrán ciertas propiedades que son en común y otras que son diferentes. Bien, entonces, las sustancias que son sólidas pueden ser
cristales metálicos, exclusivamente metales, que van a tener puntos de fusión y ebullición que pueden variar. La mayoría son sólidos, pero hay algunos que son líquidos, así que tienen densidades altas, tienen sustancias de mayor densidad. La mayoría son sólidos, pero algunos son líquidos, así que sus puntos de fusión y ebullición pueden variar, pero conducen la corriente eléctrica. Eso es muy importante. Algunos son blandos, otros son duros, depende. Los cristales iónicos son cristales duros, siempre. Se pueden romper y se desarma ese cristal. Se pueden disolver en el agua, pero sé que todos son sólidos. Sus puntos de fusión y ebullición van a ser altos. Por lo tanto, al disolverse en el agua o fundidos, van a producir o van a conducir la corriente eléctrica en esas condiciones. ¿Y por qué sus puntos de fusión son tan altos? Porque son cationes y aniones, son redes con cargas. En estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero fundido o en solución sí. Los cristales moleculares son esas moléculas que deberían ser gaseosas, pero la molécula es más grande porque son más átomos que se unieron o su masa molar es grande. Por lo tanto, las fuerzas de Van der Waals son bajas. Por lo tanto, también son blandos y se pueden deformar con facilidad. Son sólidos, pero dentro de los enlaces de las sustancias que son gaseosas o líquidas. Y los sólidos más duros de todos son los que forman redes covalentes, que son muchos átomos del mismo tipo de enlace, pero que forman mucha cantidad de átomos, forman cristales muy duros y de puntos de fusión y ebullición muy altos. Por lo tanto, tienen enlaces covalentes, pero de masa molar muy alta. Y se puede romper, hay tanta atracción que ello es muy difícil romper por la gran atracción que hay por ser enlace covalente. Para romper ese enlace covalente hay que ejercer mucha energía para romperlo. Diagrama de fases. ¿A qué se refiere esto de diagrama de fases? A las fases de los cambios de estado de las sustancias. ¿Qué es lo que me pasa con estas sustancias? Bueno, estas sustancias puras, pueden estar en tres estados: sólido, líquido o gas. Llega un punto que es ese punto cero, que es lo que se llama punto triple. El punto triple, a lo que se refiere ese punto O, es cuando a la misma presión y temperatura las sustancias se pueden encontrar en los tres estados al mismo tiempo. No es tan común eso, no es tan fácil, pero el caso del agua existe. Ahora, no es a cualquier temperatura ni a cualquier presión en que se puede llegar al punto triple, que es donde se pueden encontrar en los dos datos. Bueno, sólido, líquido y gas. Son los tres estados en que se puede encontrar la sustancia. Ahora, me está dando el punto. A esta presión y a esta temperatura tengo el punto triple donde coexisten los tres estados. Ahora, una atmósfera y a la temperatura de ebullición es cuando el líquido entra en ebullición como gas. Por eso hablo de la presión de una atmósfera, que es la presión normal. El punto de fusión, cuando ese sólido se funde y se transforma en líquido. Entonces, esto me está hablando de la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, la temperatura a la que se funde, considerando la presión atmosférica. Este punto C es el punto que se llama punto crítico. El punto crítico
me va a decir a la presión crítica y temperatura crítica donde coexisten el mismo volumen del líquido y del gas. El mismo líquido a la misma presión y a la misma temperatura. Este punto crítico es lo mismo para este gráfico que para este gráfico. Muy importante, punto triple, punto crítico. Entonces, vapor sobrecalentado, sobre supercrítico, o sea, fluido crítico, que ya paso de líquido, que se puede comprimir o no se puede comprimir. Entonces, cuando estoy en el punto crítico, es el punto máximo donde puedo comprimir a un gas. Si yo voy a una temperatura, a una presión mayor, no puedo comprimirlo. En cambio, a una temperatura menor al punto crítico, sí se puede comprimir un gas. Bueno, este gráfico es típico. Las sustancias donde pueden coexistir en estado sólido, líquido y gas no es lo normal. Esto se puede ocurrir solamente en condiciones de presión y temperatura fuera de lo normal. Fíjense que las temperaturas normales son alrededor de 20-25 grados centígrados y la presión de una atmósfera. En esas condiciones normales puedo detectar el punto de ebullición, el punto de solidificación o el punto de solidificación o de fusión, que sería lo mismo, coexisten, pero pueden coexistir de líquido con el gas con el sólido o el sólido con el líquido. Los tres al mismo tiempo tengo que estar a una presión muy baja y a una temperatura fuera de lo normal. Ese cerito acá, esa O que yo tengo, es el punto triple, donde coexisten los tres estados. El punto C es cuando estamos a una presión y una temperatura tan altas, es donde cuando ya no está ni sólido, ni líquido, ni gas. El fluido supercrítico o el punto crítico es cuando no se puede licuar la sustancia y no pueden coexistir el líquido con el gas. Están en un estado donde no se puede producir el cambio de estado de esa sustancia. El sólido, en un sistema aislado, yo lo puedo calentar hasta que lo fundo. En esta etapa es cuando llego al punto de fusión. Acá tendré simultáneamente el sólido y el líquido. Acá le estoy dando energía, ¿para qué? Para que se funda. Hasta que todo pase a líquido. Cuando todo es líquido, recién ahí, ese calor que le estoy dando puede ir aumentando su temperatura. Hasta que llego al punto de ebullición, donde se va a mantener constante la ebullición, donde coexisten el líquido y el gas. Al principio prácticamente todo líquido, al final prácticamente vapor. Cuando todo se transforma en vapor, recién ahí empieza a aumentar el punto de ebullición, el punto de temperatura. Entonces, yo acá tengo 5 etapas. A, B, C, D y E. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5 son etapas donde estoy dando energía al sistema para que aumente la temperatura. Acá aumento la temperatura, aumento la temperatura, aumento la temperatura. Esa energía que estoy aplicando es para que aumente la temperatura. La etapa 2 y 4, esa energía que le estoy dando es para que aumente, se mantenga la temperatura y se produzca un trabajo, tenga la fusión o ebullición. Ahí no tengo cambio de temperatura, se mantiene constante la temperatura. Esa energía que le estoy dando
es para que se produzca el cambio de estado, fusión o ebullición. Y hay cálculos y ecuaciones para resolver esto. Bueno, esto tiene que ver con la energía. En ese sistema, por cada una caloría hay 4,18 Joule. O por cada 4,18 Joule una caloría. Recuerden que los datos de la energía Q tiene que ver con la energía que gano tiene que ser igual a la que pierdo, de modo tal de que todo el sistema mantenga la energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa energía Q es proporcional con respecto a la masa. Depende, no es lo mismo calentar 100 gramos que calentar 200 gramos. Voy a necesitar más o menos energía cuando tengo mucha masa. Es proporcional al calor específico, o sea, cada sustancia tiene un valor que se llama calor específico. Es la energía que necesita por cada 1 gramo de esa sustancia por cada 1 grado centígrado que varía. Ese calor específico es un dato para cada sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso. Y la variación de temperatura, los grados centígrados que aumentaron. Esto es la energía que estoy haciendo para el punto 1, 3 o 5 que marqué antes, cuando estoy aumentando la temperatura del sistema. Esto es cuando estoy aumentando. Cuando estoy manteniendo constante esa energía, tiene que ver, es proporcional con respecto a la masa y el calor latente. El calor latente es otro valor de fusión o ebullición de una sustancia en particular. Me dice cuánta energía tengo que dar para que 1 gramo de esa sustancia produzca la fusión o la ebullición. Bueno, aquí habrá incorporado los valores de calores específicos de distintas sustancias. El calor específico, si está en estado sólido, líquido, vapor, son 3 valores distintos. Se puede medir en kilojoule o en calorías, depende. No es que lo tienen que estudiar, tienen que buscar sus valores o se los van a dar directamente. Y las ecuaciones de las etapas donde puedo pasar de sólido a vapor, por calentamiento, manteniendo, donde se produce el cambio, volver a aumentar la temperatura, donde se vuelve a mantener constante, donde tengo el segundo cambio de estado y vuelve a variar. Entonces, esa energía, ese calor que necesitamos es proporcional con respecto a la masa, no es lo mismo 1 gramo que 100 gramos, el calor específico, sólido, líquido o gaseoso, de la sustancia que cambia de estado, y por la temperatura proporcional. O sea, depende el calor específico donde se modifica la temperatura, donde estamos calentando. Por eso sería, va variando la temperatura. Y esto es la energía que vamos a necesitar para que se produzca la energía de calor. Es proporcional a la masa y el punto de fusión o ebullición, o sea, la temperatura donde se va a producir ese cambio de fusión o de ebullición. Ahí vamos a necesitar una energía que también me dan como dato. La fusión y ebullición de cada sustancia tiene un valor de constante de ebullición o de fusión, que también lo puedo trabajar en joule o kilojoule o en calorías. Bueno, espero que estas herramientas les puedan servir. Hay otros videos, recuerden esto, que hay otros videos que yo usé en el pizarrón, que tiene casos incluso utilizados ahí. Y eso es muy importante.